Bienvenidos al programa Si Querés un Cambio. Estamos felices de estar nuevamente con vos. Un programa más, una semana más, aquí por Canal Luz. Hoy tenemos un programón. Dios nos ha bendecido con la palabra del día de hoy, que será a cargo, como siempre, de la pastora María Rosa de Morelato, desde el Auditorio Cristiano Jesús, la Luz del Mundo. Y tenemos también un testimonio espectacular, Mauricio Vila. Él es un joven, un hombre de Dios. Hace ya un tiempo se convirtió al Evangelio. Él era de otra religión y en ese trayecto Dios hizo un milagro muy grande con la vida de su esposa y de su hija. Dios los hizo quizás pasar por un proceso en el cual ellos pudieron, y sobre todo él, pudo aferrarse al Señor, y hoy lo cuenta. Dios hizo un milagro en la vida de su hija y vamos a compartirlo, por supuesto, al testimonio con vos, así que quédate con nosotros. La pastora María Rosa de Morelato te presenta sus 3 más recientes libros. Por los dichos de tu boca, las buenas decisiones te llevan al éxito. ¿Y habrá algo difícil para mí? Soy Mauricio Vila, tengo 33 años de edad, tengo una familia compuesta por mi esposa Verónica, mi hija Martina de 5 años y mi hija María Sol, que ha cumplido 3 hace poquito. Bueno, mi llegada al Evangelio fue a través de un llamado de Dios. Yo no lo que entendí nunca cuando me llamaba con esos lazos de amor, con esa bondad, con ese cariño y ese amor infinito que tiene Dios, sino que siempre elegí hacer lo malo, que uno creía que era lo bueno. Entonces queda embarazada mi esposa Verónica, y a los 5 meses, cuando vamos a hacer la ecografía para saber el sexo del bebé, la ecógrafa, la técnica que nos hace la ecografía, en vez de sonreírnos y darnos una buena noticia, nos dice: qué raro, porque con esta placenta el bebé ya debería estar muerto. Una formación anómala en la placenta que generaba que creciera la placenta y no la bebé. Fue como un shock, ¿no? Ahí empezó, bueno, una serie de estudios, empezamos a recorrer otros ecografistas, nos dieron un poco de tranquilidad. A los 7 meses, después de 2 meses de esa noticia, de prácticamente no dormir durante las noches, porque fue una noticia que nos sacudió, ¿no? Nos demolió, tanto física como mentalmente. En ese momento fue tremendo. Nació la criatura con 7 meses. Nos avisaron previo a la cesárea que podría estar muerta porque había mucho sangrado, mi esposa tenía mucho sangrado. Pero bueno, nació muy pequeñita, con 850 gramos. Ingresó a neonatología de inmediato. Me llaman a mí de la puerta de quirófano y los cirujanos me dicen que mi esposa, esa placenta que tenía era un tumor, era un cáncer. Y que entonces yo le digo: bueno, pero ¿pudieron sacar todo? ¿Pudieron limpiar todo? Sí, dice, quedó todo limpio, dice, no fue necesario retirar el útero, pero el cáncer se ha extendido y tiene todos los intestinos tomados. Bueno, en eso el médico me mira y me pregunta si le quería hacer alguna consulta de algo, lo que yo me quedé callado porque fue una noticia demoledora, fue devastador para mí realmente. Esa noche creo que fue la primera vez que hablé con Dios cara a cara. Y le pedía que Él tomara mi vida y dejara a mi esposa y a esa criatura, porque yo sentía que era inútil en esa situación. Yo en esa situación, una criatura recién nacida, era muy difícil para mí, no lo podía comprender qué es lo que estaba sucediendo. Bueno, la criatura estuvo 100 días en neonatología. Fue difícil, mucho tiempo con oxígeno. Nos dijeron que podía quedar ciega por esa situación. Contrajo varias veces neumonía estando en neonatología. A la par hacíamos estudios con mi esposa, le hacíamos ecografías abdominales para ver por dónde se había distribuido el tumor, el cáncer, porque la cronología que nos habían hecho era que primero tomaba intestino, después hígado, saltaba a pulmones y de pulmones saltaba a cerebro, pero que el promedio de vida eran 6 meses aproximadamente. Bueno, hacíamos los estudios. Yo recuerdo que mi esposa iba sin color por los pasillos del hospital, yo la llevaba en la silla de ruedas. Yo la veía a ella sin color, ¿no? Yo la veía gris.
Yo calculo que estaba igual en ese momento, pero trataba de sostenerla y darle ánimo. Hicimos los estudios, la anatomía patológica salió de inmediato al día siguiente. Fueron transcurriendo los días, la criatura María Sol mejoraba, se descompensaba otra vez. Bueno, hacían estudios, la llevaban, estudios en el corazón, estudios en los pulmones, estudios por todos lados. Era una lucha diaria tremenda. Bueno, un día llegaron los resultados de anatomía patológica y cuando los vio la ginecóloga le dijo a mi esposa que era un milagro, que la enfermedad que ellos habían visto cuando sacaron la placenta se llamaba mola parcial, que los intestinos estaban todos tomados por el tumor, pero que el diagnóstico que arrojaba la anatomía patológica y las ecografías y las radiografías era que estaba sana completamente. Ya desde ahí el Señor nos llamaba, pero no lo entendíamos. Nosotros por María Sol íbamos a una mujer que supuestamente curaba a través del Espíritu Santo. Hoy entiendo, como dice la palabra, que por falta de conocimiento el pueblo de Dios pereció en el desierto, ¿no? Porque somos engañados, pero en las situaciones esa de desesperación, si uno está lejos de Dios, uno cae en manos de esas personas. Y bueno, íbamos y visitábamos allí. La criatura después de 100 días salió de neonatología con apenas 2 kilos 100 gramos. A los 15 días contrajo un virus sincicial respiratorio, que a nosotros los adultos nos causa un resfriado nada más, pero a los bebés y más los prematuros con 2 kilos 100 gramos les produce un gran daño en el pulmón. Empieza a agujerear el pulmón como si fuese un gusano. Bueno, estuvo 16, 17 días con respirador artificial. Las noticias que nos daban los médicos todos los días era que estaba cada vez peor, que no remontaba. Cada vez la asistencia respiratoria tenía que ser más y más fuerte, con más potencia los respiradores, lo que generaba daño pulmonar también. Y ya no era nuestra hija, porque habíamos dejado una criatura de 2 kilos 100 gramos y a los 7 días ella ya parecía una bolsa de líquido, porque tenía 7, 8 bombas conectadas, pasándole medicación, una situación tremenda. Pero Dios se glorificó nuevamente, salió de la terapia intensiva, nos dijeron que iba a necesitar oxígeno y medicación permanente, que no iba a poder correr o hacer actividades físicas, que iba a necesitar una mochilita de oxígeno, y empezamos a hacer estudios porque una medicación que le dieron le produjo un daño en las células auditivas. Así es que, bueno, salimos de esa situación. La criatura, por obra de Dios, nuevamente no necesitó oxígeno. Le retiraron la medicación al muy poco tiempo porque vieron que andaba perfecta. Fue allí cuando esta persona, un hermano aquí del ministerio, durante todo el proceso, desde que nació María Sol hasta que llegamos a la casa y sucedía esto que llorábamos, todos los días nos mandaba un mensaje de WhatsApp con un versículo bíblico. Al 5.º día yo lo quería zamarrear para todos lados porque no me gustaba, pero coincidía cada versículo bíblico que me mandaba con el día que estábamos viviendo. Así es que, bueno, mi esposa le comenta a este hombre la situación que estábamos viviendo, ese dolor, esa angustia, ese llorar todos los días. Mi esposa había empezado a ir a la psiquiatra y dice, bueno, permítanme que vaya con un pastor a su casa. Bueno, le dijo que sí, ella de inmediato, porque sentía la necesidad de hablar con alguien. Y bueno, yo cada vez que llegaba el día le decía a mi esposa, llamá y decirle que no venga nadie, que yo no quiero que venga nadie. Así como 4 o 5 veces, hasta que un día llegó el pastor a la casa. Ese día yo, para evadirlo, me fui a hacer las compras y me quedé dando vueltas por ahí para no encontrarme con él, y cuando llegué estaba ahí sentado un pastor acá del ministerio. Bueno, nos habló del Señor, yo le hablé de mis convicciones espirituales que tenía hasta ese momento, nos predicó, nos hizo hacer una oración de fe, que la hicimos. Yo la hice en realidad porque mi esposa dijo que sí de inmediato y yo la acompañé en ese momento, y a partir de allí todo cambió. Ese llanto, esa angustia, esa tristeza, esa nube gris que había sobre nuestra casa, desapareció al día siguiente después de haber hecho esa oración de fe. Ahí no dudamos y ahí empezamos. Eso fue un viernes. El sábado amanecimos completamente renovados, con sonrisas en el rostro, y el día domingo ya empezamos a congregarnos aquí en el Ministerio Jesús, la Luz del Mundo. Al día de hoy estamos
bien, la salud de mi esposa es bárbara, la salud de mi hija María Sol es bárbara. Estamos felices, estamos sirviendo en el ministerio, sentimos que todo ese proceso que tuvimos que vivir con mi hija y con mi esposa, todos esos casi 4 meses en total, era porque Dios tenía un llamado, Dios necesitaba algo de nosotros. Yo hoy lo abro así sueltamente, pero he luchado mucho con esto, porque no entendía por ahí las cosas que Dios me pedía, ¿no? Hoy, por su misericordia, estoy sirviendo en diferentes áreas, aquí en la iglesia, y entiendo, cada vez que el Señor me da algo nuevo, cada vez que el Señor me pone una carga nueva, entiendo por qué fue que vivimos todo lo que teníamos que vivir. Bien, para los que están en casa viendo el programa, quiero hablarles, quiero manifestarles que nosotros vivimos una situación difícil, que para el mundo era imposible que salgamos adelante, pero Dios estuvo siempre tomados de nuestra mano, nunca nos dejó, nunca nos abandonó. Es el día de hoy que yo puedo ver, comprender y entender que por más que se nos presente una montaña, por más difícil que sea, por más imposible que veamos, por más que se nos presente un Goliat, por más que nos pongan en el foso de los leones o en el horno de fuego para probarnos, yo quiero decirles a los que están allí del otro lado que si estamos tomados de la mano de Dios, si confiamos en la palabra de Dios y si dejamos de ser oidores de su palabra y pasamos a ser hacedores, vamos a ver que paso a paso vamos a enfrentar esa montaña, esa dificultad, ese gigante, y con fe, con oración y con una actitud siempre de agradecimiento hacia nuestro Dios, Él va a ser quien nos saque adelante. Él va a ser quien va a pelear esa batalla por vos, Él va a ser el que quite esa enfermedad de tu cuerpo, Él va a ser que te saque de esa situación económica difícil, Él va a sacar a tu hijo de cualquier situación difícil, de la violencia, de la droga, porque tenemos un Dios ilimitado y para Él no hay nada imposible. Solo tenemos que estar tomados de su mano y confiar. Unite a nuestras redes sociales y forma parte de nuestro ministerio en Facebook y en Twitter. Visítanos en facebook.com/JLMMZA y seguinos en Twitter @JLMMZA. El Ministerio Cristiano Jesús, la Luz del Mundo, te invita a escuchar FM Luz, la radio cristiana con un mensaje de esperanza. Encontrala también en fmluz.com.ar e ilumina tus sentidos. Y seguimos aquí en Si Querés un Cambio. Ahora viene la mejor parte, por lo menos la que más me gusta a mí, es la palabra de Dios, la que enriquece nuestras vidas con todo lo que Dios tiene escrito para nosotros en su palabra. Ahora vamos a irnos directamente a la predicación de la pastora María Rosa de Morelato desde el Auditorio Cristiano Jesús, la Luz del Mundo. Y te recordamos que si querés seguirla, podés hacerlo en las redes sociales o también podés escuchar o ver el programa Bendita Luz por este mismo canal. Vamos ahora sí a la palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia en Génesis capítulo 41, versículo 37. Dice: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Gloria a Dios. Hay hombres y mujeres donde está el Espíritu de Dios. Donde está el Espíritu de Dios, en una vida hay amor. Donde está el Espíritu de Dios hay respeto. Se sabe honrar y respetar a la madre. Se sabe honrar y respetar al padre. Se sabe honrar y respetar a los siervos de Dios. Se sabe honrar y respetar a la familia. Se sabe honrar y respetar sobre todas las cosas a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y sabe que uno de esos fue José.
José siempre estaba como pegado al lado de su papá. Mientras los otros hermanos estaban cuidando quizás ovejas, mientras los otros hermanos estaban haciendo la de ellos. Porque hay gente que hace la de ellos. ¿Sí o no? Yo hago la mía. Pero sabe que José no era así. Y José iba y le consultaba a su papá y le hablaba a su papá. Había perdido a su madre Raquel y tenía una comunión, podríamos decir, o una relación muy apegado a su padre. Y le pedía permiso al padre para que lo dejara ir a ver a sus otros hermanos. Y su padre por ahí tenía miedo de dejarlo porque lo amaba. Y sabe que ahora falta ese respeto en la familia, en los hijos hacia los padres, ese cariño, ese amor. Y José dice que tenía el Espíritu de Dios. Y dice la palabra del Señor que Dios estaba con José. Y todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Escuché decir que mientras más se vive en la prueba o más se pasa, o vamos a decir así, se lleva la cruz, es porque hay más gloria para la persona. Y vemos cómo Jesús llevó la cruz, pero cuánta gloria hoy podemos festejar que hace 2000 años, más de 2000 años, ha resucitado. Amén. Pero sabe que a mí me impacta cuando dice, y dijo Faraón, no lo dijeron otras personas. Y dijo Faraón, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Sabe que había un trabajo que hacer. Él había estado, José, como esclavo, después fue a la cárcel por no pecar, porque la mujer de Potifar quería hacerlo caer en adulterio. Y después de estar en la cárcel, Dios le empezó a dar revelaciones y sueños. Y le dijo al panadero que lo iban a matar, pero al copero le dijo que le iban a restituir su puesto y que le iban a dar la vida. Y todo pasó como José. Dios le dio la revelación de interpretar los sueños. Y sabe que José fue un muchacho que siempre amó y respetó y tuvo temor del Señor. Nunca hizo la de él. Había algo que yo noto en José, que José nunca se desenfocó de Dios. Siempre lo más importante que había en la vida de José fue el Señor. Si estaba en la cárcel, él ayudaba, pero su amor era para el Señor. Aún en esa condición de tristeza, de dolor, de prisión, prisionero. Pero él amaba al Señor. Aún cuando tuvo que pasar la calumnia, los azotes, lo iban a matar, pero él, por no adulterar, ni pecar, ni ofender a Dios, él se dejó hacer todo. Pero él amó primero al Señor. Y cuando nosotros amamos primero al Señor, José siempre amó a Dios, pero siempre también amó a su papá. Y siempre lo recordó.
Y cuando fueron sus hermanos a pedirle perdón, lo primero que él hizo, hacer traer a su padre, así viejito como era. Amén. Y sabe que a mí me impacta que dijo que Faraón le dijo a su siervo, le dijo a todos sus siervos, lo grande que era Faraón: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Hermano, ¿te has preguntado dentro de tu vida qué espíritu hay? ¿Hay espíritu de ira? ¿Hay espíritu de rabia? ¿Hay espíritu de odio? ¿Hay espíritu de celo? ¿Qué espíritu hay? Porque dice que la gente, Faraón, que era un hombre que adoraba a dioses paganos, a dioses que no eran dioses, él dijo: este es un hombre de Dios, dice, ¿habrá otro como él? ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Tú te has fijado si en tu vida está el Espíritu de Dios? Yo veo, hermanos, cómo el mundo necesita de Dios, cómo la gente necesita de Dios, cómo la familia necesita de Dios, cómo los hijos necesitan de Dios, los padres necesitan de Dios. Amén. Y cuando hay amor, la familia está unida. Amén. Y a mí me gusta la expresión, porque sé que José tuvo que pasarla, porque José sí que la pasó. Porque todo lo que le hicieron a José fue injusticia. Todo fue injusticia. Que lo metieran en la cárcel por adúltero fue una injusticia. Que lo vendieran los propios hermanos fue una injusticia. Que lo metieran en un pozo para matarlo fue una injusticia. Toda su vida tuvo que soportar injusticia. Pero Dios tenía un plan. Diga, Dios tenía un plan. Y si usted lee el capítulo 40, en cada versículo siempre aparece: y Dios estaba con José. Y todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Y vemos que no había otro hombre para los egipcios como José. Porque el mismo Faraón dice: ¿a dónde hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Hasta los mundanos, hasta la gente que no tenía a Dios como Dios, que tenía otros dioses, hasta ellos se daban cuenta de que en José estaba el Espíritu de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que ver de qué espíritu somos. En Corintios dice: oh Gálatas insensatos, comenzaste por el Espíritu y terminas en la carne. Porque el que está lleno de Dios no vive, hermanos, con esos celos, con esa ira, con esa rabia, con esa envidia. Porque hay gente que tiene envidia de otro. El que tiene el Espíritu de Dios, hermano, vive de una manera distinta. Y nosotros tenemos que buscar vivir de una manera diferente, ser diferente. Amén. Que los otros se den cuenta, que puedan decir: en esta mujer está el Espíritu de Dios.
que puedan decir: en este varón está el Espíritu de Dios. Y sabe que cuando está el Espíritu de Dios, Dios puede cumplir la obra que Él ha determinado hacer con nuestras vidas. Cuando el Señor te quiere promover, el Señor te hace pasar momentos muy difíciles. Cuando el Señor te quiere levantar, te hace pasar momentos muy difíciles. Pero el Señor en este tiempo lo que está buscando es que cada hijo de Él esté lleno de su Espíritu. Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que vivir, habitar en tu corazón. Cuando el Espíritu Santo habita en un corazón, el Señor tiene planes con esa vida. ¿Sabe que cuando tenemos el Espíritu del Señor, andamos pensando qué podemos hacer para Dios en la iglesia? A mí vienen a veces hermanos y dicen: pastora, ¿qué le parece si hacemos un té? ¿Qué le parece si arreglamos así o aquello? Pero cuando estamos desconectados, hermanos, no nos interesa nada. No nos interesa si está arreglada la iglesia, no está arreglada la iglesia, si hay que hacer algo para la iglesia o no hay que hacer algo para la iglesia. Estoy haciendo lo que a mí se me da la gana. Y el que hace lo que se le da la gana y vive como se le da la gana, esa persona no tiene en su corazón el Espíritu de Dios. Suscríbete al canal del Ministerio Cristiano Jesús, la Luz del Mundo en YouTube. Búscanos como JLM espacio MZA y descubrí prédicas y programas del ministerio que son emitidos a través del canal Luz. El Ministerio Cristiano Jesús, la Luz del Mundo, te invita a sus reuniones, miércoles y viernes, 20 y 30 horas, y domingo, 2 grandes reuniones de poder y milagros a las 10:30 y 19 y 30 horas. En estos tiempos actuales, necesitas un cambio. Por eso, te invitamos a experimentar el poder de Dios en tu vida. Y ya llegamos al final del programa del día de hoy. Queremos agradecerte por estar siempre del otro lado, por llamarnos, por escribirnos. Muchísimas gracias. También queremos recordarte que nuestra pastora tiene sus 3 libros. Podés adquirirlos, por supuesto. Sería una bendición para tu vida. Hemos escuchado miles de testimonios de personas que han sido bendecidas gracias a esos libros. Podés adquirirlos llamándonos a estos teléfonos que salen por la pantalla. Gracias por estar como siempre del otro lado, acompañándonos, escuchándonos. Ha sido una bendición y un placer poder estar una semana más con vos. Recordá nuestros horarios de reunión. Podés, si estás cerca de Mendoza, podés acercarte a nuestro auditorio cristiano Jesús, la Luz del Mundo. Va a ser un placer recibirte, abrazarte. Dios tiene cosas grandes para tu vida. Él te quiere usar. Muchas veces estamos lejos, aunque decimos que estamos cerca, estamos lejos de Dios. Pero qué importante es que puedas decir: Señor, heme aquí, yo quiero volver a empezar, yo quiero acercarme a una iglesia, quiero acercarme a recibir de todo lo que tienes para mí en este tiempo. Así que te animamos a que te acerques, vamos a recibirte. Llegamos al final de nuestro programa. Que Dios te rebendiga y será hasta la próxima semana.